iglesia. Le pregunté, le dije, ¿por dónde debo empezar? Y me dice, empieza por el libro de Romanos, porque era español. Entonces por eso empecé. Pero es fuerte el libro de Romanos. Es fuerte el libro para empezar. Para empezar es fuerte. Sí. Yo lo veo, a mí me gusta mucho, Sí. pero me parece fuerte. No sé, mire, yo le digo. Tan claro, tan. Habla, bueno, por eso me gusta que habla claro. A mí también me gusta por eso, pero es fuerte. Pues. Sí, es fuerte. Pero a mí me ayudó, por ejemplo, cuando yo empecé por Romanos, después que vine a los. No, sin el paso, hermano, porque se me está cayendo después, pero la agradezco. Pero bueno, no estoy prescribiendo esto como la forma, el modus de operandi para todo el mundo. Simplemente les describo lo que ocurrió conmigo, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta. Amén. Bien. Dice entonces, nos habíamos quedado, un recuento rápido, habíamos visto la introducción, habíamos visto que nos dice que esto había sido prometido. Primeramente vimos que el libro de Romanos, déjame hacer la pregunta para que no, ¿por qué razón se escribe el libro de Romanos? Porque los judíos y los gentiles se creían merecedores de la salvación. Exactamente, porque había una disputa en la iglesia en Roma, ¿cierto? Entre los judíos y los gentiles. Los gentiles decían, nosotros sí tenemos derecho a ser salvos porque no somos como ustedes, que siempre estuvieron rechazando al Señor, etc. Y nosotros hemos adquirido la sabiduría del Señor sin tener que hacer todas las obras de la ley y nunca hemos sido desobedientes al Señor. Y los judíos, por otra parte, decían, ustedes gentiles inmundos, nosotros somos los herederos de la promesa, y viene el apóstol Pablo con un bate a darle por la cabeza a todo el mundo, a los judíos y a los no judíos, a todo el mundo. Vemos que dice en el 4 que fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu de la Santidad. En el 3 dice que viene del linaje de David. Nótese que nos habla que viene del linaje de David. ¿Por qué? Porque él era hijo de Dios. Como hijo de Dios era hijo del rey. Y también rey por ser Dios y rey también por ser hombre, descendiente del linaje de David. Aquí nos habla en el 5 la obediencia a la fe, eso lo estuvimos viendo, donde tiene un paralelo con el libro de Santiago, ¿no? Porque muchas veces se divorcia el libro de Romanos, o por lo menos la enseñanza del apóstol Pablo, de la enseñanza del apóstol Santiago, como si fueran antitéticas, y no lo son. ¿Okay? Eso sería a lo mejor el próximo libro que deberíamos estudiar, Santiago. Bien, dice a vosotros, los llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue en todo el mundo. Eso lo vimos. ¿Cómo se divulga la fe de Dios por todo el mundo? ¿Por qué? Por sus obras. Sus obras eran evidentes. Este era el testimonio que tenían. Ellos habían recibido la iglesia en Jerusalén, habían recibido dinero, fondos. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida en estos tiempos, ¿no? Entonces se le escribe esta carta probablemente en Atenas o en Corintios. Y todo el mundo conocía de la bondad que había mostrado la iglesia de los romanos para con las iglesias de Jerusalén. Porque testigo me es Dios de que a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre se acordaba de estos hermanos en Roma. Y le daba gracias a Dios por ellos. Y eso nos sirve a nosotros como ejemplo, como cristianos, de dar gracias a Dios por aquellos hermanos que se dedican en la obra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes los nombres de los misioneros nuestros? No me respondan esa pregunta. Tenemos 8 misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? Bueno, uno es tu suegro. Uno es mi suegro, sí, eso es fácil. De Venezuela. En Venezuela tenemos un hermano. Hermano de Cuba, no sé qué. ¿En Cuba? En Cuba no hay. No, habla del último misionero, el hermano De Cuba, sí. El que nos trajo un libro para... Escribió un libro. ¿verdad? Oh, cierto, sí, es cubano, se me olvidó, el González. Mire, ya se me olvidó. ¿Eh? Una patria, ¿sabes cómo es? Yo no lo he escuchado todos. Bueno, tengo que un día traerle para que oren por esos hermanos. Vamos a hacer una cartelera. Hay que hacer una cartelera. Para verlo. Ya se Es que cuando el Señor nos revela algo, es una cuestión de... no me diga hay que hacer. Sustituyan el hay que hacer por el voy a hacer. ¿Ve?
Amén. La hermana va a hacer una cartelera con los misioneros. Pero ¿sabe por qué? Porque es importante orar, Lo hermanos. conocemos. Ahora mismo estuve a la iglesia, vine todo el camino hablando con uno de nuestros misioneros, ¿ok? Comentando, tiene deseo de que vayamos allá, quiere hacer campamento juvenil, es decir, la obra del Señor se está moviendo. Y hermano, el dinero que usted pone, cuando usted pone en eso, a lo mejor usted piensa que el dinero que se pone en el platito se desaparece. ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero está teniendo un efecto tangible en la obra del Señor en todo el mundo. Debe decir, como dice, el que se gloríese en el Señor. Yo me glorío que nuestra iglesia, que es una iglesia pequeña y pobre, tiene un alcance tan grande en el mundo entero. De que nosotros tenemos un impacto, estamos hablando de poniendo donde se necesita. Y cuando hace falta una... ¿Qué me está dando? Alguien vio la necesidad, por eso me gusta. ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue? Ahí está la hermana, ¿está viendo? Así me gusta. La hermana me vio pasando trabajo, que estoy tratando de limpiar los espejuelos. Y yo que tengo trastorno obsesivo compulsivo, que tiene como que estoy mirando y no puedo. Gracias, hermana. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el testimonio de estos hermanos se veía por todo el mundo. ¿Cómo se veía? Por sus obras. Porque la fe sin obras es muerta. No me digas cuánta fe tú tienes, muéstrame. ¿Pablo lo conocía, pastor? ¿Personalmente a las personas en Roma? Porque él no había ido a Roma. Claro, ¿sabe que eso es una cuestión que es debatible si él conocía a ciertas personas? Ahí dicen que algunas personas él sí conocía, se menciona al final de la carta. De hecho, de todas las cartas apostólicas, la que más, un capítulo completo es salúdame a fulano y a mengano. Entonces él tenía una conexión bastante grande. Sabemos, por ejemplo, que él conoció, hay unos que dicen salúdame a los de la casa de César. ¿Y de César de qué está hablando? Está hablando de Nerón, de los que vivían en el palacio, los que tenían una familiaridad con Nerón. Existen cartas curiosas. Hoy día los estudiosos modernos cuestionan la veracidad de estas cartas y dicen que las cartas fueron falsas, hechas en la Edad Media, pero bueno, los estudiosos modernos lo cuestionan todo, ¿no? Pero hay unas cartas que existen que son una interacción, un intercambio epistolar entre el apóstol Pablo y Séneca, el famoso filósofo Séneca. Sabemos que Pablo conoció, o se piensa que Pablo conoció al hermano de Séneca en Atenas. Y Atenas entonces lo puso en contacto con Séneca. Pero también hay un versículo donde dice que he querido ir a ustedes, pero hasta ahora, vamos a llegar, dice, hasta ahora he sido impedido. Claro, él obviamente los conocía. Yo no creo que en este punto él conocería a alguno de los hermanos tal vez que estaban en esa iglesia, pero que no había ido a la iglesia de Roma. Sabemos que cuando Pablo va a Roma, va preso, ¿no? Entonces la iglesia de Roma se piensa que fue fundada por el apóstol Pedro o por Clemente, que era un asociado de Pablo. Y de hecho fue obispo de Roma, Clemente de Roma, que le escribió cartas a los corintios, lo que se llama tercera y cuarta de Corintios, le dicen, que fueron escritas. Léase esa literatura, hermanos. ¿Ves? No es Biblia, pero ¿cómo que dónde? En su casa, puede leerlo en el parque. No sé. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Eso es una pregunta interesante. ¿Sabe que esa literatura la puede encontrar por la publicadora CLIE? Ellos han empezado a traducir este material. Y existe, las obras de Clemente sé que están traducidas, por ejemplo. Pero eso es un buen material para leer porque nos ayuda mucho a entender el contexto y a entender muchas cosas que vemos en la Escritura. No son cartas inspiradas, pero son cartas, por ejemplo, Clemente es mencionado en la Biblia. Saluda a Clemente, dice colaborador mío o algo de eso, no me acuerdo cómo dice. Ese Clemente fue obispo de Roma y escribió 2 cartas a los corintios, ¿no? Entonces interesante. ¿En la biblioteca está? ¿Cómo? ¿En la biblioteca se está? No, le garantizo que no. Ese material no lo va, es difícil. Es la que va a tener la iglesia. ¿Eh? Es la que va a tener la iglesia. Es la que va a tener, sí, la que va a tener la iglesia. Amén. Sí, señor. Hágalo. Entonces, hágalo. La hermana se sigue poniendo. La hermana va a donar una biblioteca a la iglesia. Ay, ¿Sí, ves? Le va a traer. Y en español. Sí, señor. Dice, entonces él le dice que hago mención de vosotros sin cesar en mi oración, rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿no? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo, que dice, veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe
que nos es común a vosotros y a mí. Este es el deseo del apóstol Pablo. Él quería ver a estos hermanos. Había escuchado de ellos, el mundo entero había escuchado de la bondad de la iglesia de Margate y quería ir a conocerlos. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual, para bendecirlos y para que ellos le fueran de bendición a Pablo también. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, este es el texto que mencionaba la hermana, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué significa que estaba hablando de algún fruto? Probablemente estaba hablando de algún fruto físico, de algo de dinero. Estamos hablando de dinero para poder contribuir con ese dinero, como se llevó de otras iglesias a la necesidad de los hermanos en Jerusalén. También, como habíamos visto en el versículo anterior, y dice que él desea, dice, veros para comunicarles algún don espiritual, para confirmarlos en la fe. Esto era una práctica que era muy común en los primeros siglos, ¿no? Entre los cristianos no se habla mucho de la cuestión de la confirmación, aunque existen iglesias donde sí se habla de la confirmación, ¿no? Y la confirmación, según lo que yo entiendo en la Escritura y lo que muchos de los antiguos habían expresado, es que era básicamente la unción, sea de parte del pastor, del obispo, del apóstol, de un don especial que una persona tuviera, sea para el apostolado, sea para el pastorado, etc., ¿no? Nosotros lo hacemos de esa forma, tal vez no lo llamemos confirmación. Por ejemplo, cuando alguien es ordenado, cuando ordenamos por ejemplo al pastor Ismael, pastor asistente, él vino, se arrodilló, yo puse las manos sobre él y él fue confirmado en ese ministerio. No queda como que, bueno, fulano, ¿quién es el pastor? Bueno, usted es el diácono, ¿no? Sino que la persona es confirmada, es consagrada para una obra específica. ¿Okay? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente, aquí vemos un sentimiento, este es uno de los versículos maravillosos que nos gustan a todos los cristianos, no me avergüenzo del Evangelio. Amén. ¿Y por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Hombre, porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Porque lo hemos visto en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí no han visto el poder? Estamos hablando, hermana, de cuestiones sobrenaturales antes de que empezara la iglesia. ¿Cuántos hemos visto el poder sobrenatural de Dios en su vida? Amén. Amén. ¿Cuántos lo han visto? Levanten su mano. ¿No? Ustedes no han visto el poder. Tienen que trabajar para que vean el poder. Y eso va a hacer que no nos avergoncemos, porque esto es una cosa, la diferencia entre la cristiandad y un sistema filosófico es que los sistemas filosóficos no tienen poder. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Habían dos grandes sistemas filosóficos en el periodo donde nace la cristiandad. ¿Quién me puede decir cuáles eran esos dos grandes movimientos o disciplinas filosóficas? ¿Aristóteles? No, pero está picando cerca, porque vino, de hecho, se deriva de la escuela aristotélica. Pero era la filosofía de Roma. ¿Cuál era la filosofía del imperio? El estoicismo. El estoicismo, y era una doctrina que tenía muchas cosas en común, ¿no?, con la cristiandad. Y la otra era, obviamente, el gnosticismo. ¿Okay? Esas eran las dos grandes vertientes, por decir así, religiosas y filosóficas en el primer, segundo y tercer siglo, ¿no? Y el estoicismo, ¿qué era lo que enseñaba? Era enseñar el control sobre las emociones, sobre las pasiones, el dominio de la razón, la aceptación del destino, de las cosas que no podían ser cambiadas. Y esto es algo que es importante, porque va a salir nuevamente a resurgir cuando estemos hablando del asunto de la predestinación. En el estoicismo, ¿qué es lo que vemos? Es una filosofía, ¿ok?, fatalista. ¿Qué significa fatalismo? Muerte. Fatal. Fatalismo viene de... por ejemplo, a la suerte en algún caso. Viene del latín fato, que significa ¿qué cosa?
El destino. Es decir, que el estoicismo es determinista. El fatalismo o el determinismo o el determinismo fatídico, como se dice muchas veces, enseña que todas las cosas van a ocurrir inexorablemente, que la historia está cerrada y no hay nada de lo que usted puede hacer para cambiar la historia. Eso es un paradigma, es un artículo de fe. Fíjense lo que estoy diciendo. Exactamente. La predestinación fatídica es un artículo de fe de todas, fíjense lo que le estoy diciendo, sin excepción, todas las religiones paganas y los sistemas filosóficos paganos. De hecho, la única excepción dentro del ágora de las ideas, la única excepción que existía en ese entonces, en ese contorno que estamos viendo, de los griegos y los sabios y los bárbaros, era ¿qué cosa? La cristiandad, que la cristiandad no enseñaba esto. Aunque en nuestros tiempos, como lo vamos a ver más adelante, esto se ha vuelto a reintroducir dentro de la cristiandad. ¿Ok? Pastor, el yoga tendrá, el yoga ahora, que ya tiene que ver con eso, el yoga. Yoga no tiene nada que ver con eso, pero el yoga, una pregunta, el yoga, bueno, es decir, el yoga es una forma de meditación. Ahí, si no me equivoco, hay 8 formas de meditación trascendentales dentro del hinduismo. Y el yoga viene precisamente de la religión hinduista y es una de las formas de meditar, de qué cosa, desconectarse de la materia, etc. Y se ha vuelto lo que se dice mainstream, que se ha vuelto aceptable, ¿cómo es? Moda. Se ha vuelto de moda, es una moda hoy día, el yoga. Ningún cristiano debe de practicar yoga, es lo único que voy a decir. Amén. Si usted quiere practicar estiramiento, estírese, tóquese los juanetes si usted quiere, haga lo que quiera, corra por el vecindario, hágase miembro de un gimnasio y haga ejercicio. No practique yoga. Amén. El yoga es una práctica pagana, tiene sus raíces paganas de ocultismo y tiene cada una de las poses del yoga, que si el tigre que dio un brinco o la cigüeña que se posó, todas esas cosas tienen su significado religioso dentro del hinduismo. Esto no es invento mío, usted puede buscarlo en Wikipedia, donde quiera que sea que usted busque su información. Entonces, ningún cristiano debe de practicar yoga. ¿Ok? Y CrossFit. Y CrossFit. Otra cosa quiero, los CrossFit tampoco. Es vergonzoso. Porque dice primeramente al judío. Siempre le dan la... Primeramente al judío, ¿por qué? Aquí lo que está diciendo, fíjense lo que dice. Volvamos al texto. ¿Qué dice? Dice, porque el evangelio que dice es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío primeramente. ¿Por qué? Porque ¿por quién vienen las promesas? Eso lo va a hablar un poco él después. Por los judíos. ¿Cómo no va a ser primero a los judíos? Dice, a los suyos vino. Y los suyos no les reconocen. No les reciben. Entonces, el evangelio vino primeramente a los judíos. Vino primeramente a Cristo. ¿De dónde era Cristo? Bueno, ¿cómo comenzó? Dice aquí, en el versículo 3. Acerca de su hijo, dice que él había sido Pablo, llamado para el evangelio de Dios. ¿Para qué? Dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, ¿cómo no va a ser primero a los judíos? Primeramente a los judíos, mayoritariamente a los judíos. Primero la familia. A la familia primero. Recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba con la mujer aquella, A pesar de... a pesar de a la mujer sirofenicia aquella que le dijo, no es bueno darle la comida a los hijos, a los perrillos. A los perrillos. Y la mujer que le dijo, la gentil aquella que le dijo, dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la... Él le dijo, ahí ya vemos la fe. Aquella mujer sirofenicia era la iglesia, una forma, no un tipo de la iglesia. Samaria, ¿no? No, era sirofenicia. Eso quería decirle yo, que cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, le hizo ver que la salvación provenía de Israel. O sea, cuando ahí Pablo dice a los judíos primeramente, es porque el evangelio sin los judíos no hubiera podido venir a los gentiles. Y el Señor Jesucristo era la culminación de todas las promesas dadas a Abraham, que por muchos siglos fue a través de Israel que se manifestaba al mundo entero. Pero
También pero por eso hay que dice al judío primeramente y también al griego. O sea, cuando diga griego implica al mundo. Pero ¿qué dice después? Dice, pero vendrán la hora, y si la hora es cuando dice los que adoran al Señor, los que adoran al Padre, lo adoran en espíritu y en verdad. Dice, ya no se va a adorar más ni en este pozo, ni en el templo, no, se adora en espíritu y en verdad. Eso le dice a la mujer samaritana. A la samaritana, sí, en el pozo. Dice, porque el evangelio de Dios, dice, y aquí vemos, dice, el judío primeramente y también al griego. Entonces, él está haciendo lo que los judíos querían de la iglesia. Ya, todo, usted tiene que entender, no podemos salir de este enfoque, hermano, porque si salimos de este enfoque, va a ser muy fácil en los próximos capítulos. Porque mire, muchas veces personas que vienen y presentan, hablan el libro de Romanos y empiezan en Romanos 8. ¿Ve? Y empiezan, bueno, pero aquí dice tal cosa, sí, pero usted no se dio cuenta, para llegar al 8 hubo 7 capítulos antes que se brincó. Entonces tenemos que empezar desde el principio, vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque eso nos da el contexto. ¿A quién él está hablando? ¿Por qué él está hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la problemática que se está solucionando? Si no hacemos esto, es muy fácil caer aquí. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar una nomenclatura que no tiene lugar a ciertos conceptos filosóficos que se están introduciendo en la Escritura. Cuando lleguemos allá vamos a hablar más de eso. Pero aquí vemos primeramente que el asunto que él estaba tratando era la discordia entre los judíos y los gentiles de la iglesia de Roma. Entonces dice que este evangelio es tan válido para los judíos, sí, para ustedes los primeros, qué lindo judío, pero tanto para usted como para los gentiles. El mismo Jesucristo que es Señor de los judíos y es también Señor de los gentiles. Y es más, en Cristo ya no hay ni judíos ni gentiles. Amén. Hay una nueva nación. Entonces, ese es el tema que él va desarrollando todo a través, va a encontrar un clímax en esos capítulos 8, 9, 11, todo eso, ¿no? Hasta llegar allá. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esto es un pasaje que es interesante. La glosa ordinaria nos dan varias opiniones respecto a eso. Una de las que más me gusta a mí está hablando de la fe, aquella fe que recibe, el mensaje de salvación. Aquella fe que le dice sí al evangelio cuando es presentado. Y entonces está aquella fe que es dada como un don de Dios. Y esto lo vemos en la Escritura en otros versículos, cuando en la Escritura nos dice, por ejemplo, dice de cada uno de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos diferentes medidas de fe. Sí, porque hay dos fe. Está la fe que nos lleva al umbral de la salvación y está la fe también que recibimos de acuerdo a la medida del Señor para los propósitos que Él tiene en la iglesia. Por eso dice aquí, que dice, ¿dónde me quedé? Dice que se revela, dice por fe, se revela por fe, porque dice por gracia soy salvo por medio de la fe. Sin una frase de Agustín que a mí me gusta mucho, y no creo que durante Romanos Agustín sea uno que debo de estar citando mucho, por razones que veremos después, pero él dice, nosotros no buscamos entender para poder creer, nosotros creemos para poder entender. Esto es algo muy importante. El cristiano, uno nunca va a poder entender lo suficiente para poder creer. Siempre va a haber un signo de interrogación en alguna parte. Siempre va a haber un signo de interrogación. Yo vivo con un signo de interrogación, no sé, lo pueden ver, no sé si en la cámara se capta. Yo camino perpetuamente con un signo de interrogación. Sin embargo, mi fe no está basada en la sabiduría de los griegos, como vamos a ver después. Mi fe no está basada en los sistemas filosóficos de los hombres. Yo creo, y precisamente porque creo, puedo entender muchas cosas que no pudiera entender si no creo. Usted le muestra esto a un ateo, una persona que no cree, y va a decir, pues tú crees en eso, es un cuento de hadas. Y es una cosa que es increíble, porque para entender la Escritura, todos tenemos aquí esa experiencia, me imagino, debemos primeramente, ¿qué cosa? Creer. Y cuando usted cree, no hay una vez que usted se puede leer la Biblia 1.000.000 de veces. Y es increíble. No, yo me erizo, estoy contando aquí, me erizo. ¿Cuántos no hemos tenido esa experiencia? ¿No? Pero hay que creer. Y la fe se revela. Creemos, sí Señor, como le dijo aquel hombre, aquel centurión, le dijo, Señor, creo, ayúdame incredulidad. ¿No? Entonces nosotros venimos con la fe, decir, creo en el Evangelio, acepto el Evangelio. Aquella fe, aquel granito de mostaza se lo damos al Señor Jesucristo. Y el Señor entonces nos da la medida de fe, ¿ok?
nótese algo interesante en el contexto de que está hablando de la medida de la fe, porque recuerden que en la iglesia moderna, aunque no lo dicen explícitamente, sí en la práctica, se hace una división entre la gracia y las obras, como si la palabra obra ha venido a ser una mala palabra dentro de la iglesia, ¿okay? Y no estamos hablando de obras meritorias, no estamos hablando que nosotros hagamos obras que vamos a ganarnos algunos puntos con el Señor. Pero no podemos divorciar la salvación de las obras. Eso es una enseñanza herética que ningún cristiano aceptó en los primeros siglos de la iglesia, pero que ahora se ha vuelto como un dogma establecido. ¿Ok? Que si no importa, tú puedes vivir tu vida como te dé la real gana, de todas maneras somos salvos por gracia. Eso no es bíblico, sin embargo, eso se está enseñando en las iglesias hoy día, hermano. Por eso dice aquí, se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Creerá. No, es creerá, porque lo que hace falta es nada más que creer intelectualmente y punto. No, el justo que dice, por la fe, vivirá. Hasta ahora yo no veo, ni me encuentro con una discordia entre Santiago y el apóstol Pablo. Porque eso es exactamente, eso lo podíamos haber sacado del libro de Santiago. Amén. El justo por la fe que dice vivirá. ¿Y qué significa vivir? Que va a obrar. ¿Qué es lo que significa vivir? Bueno, que usted va a ir a su trabajo y usted va a hacer esto y usted va a hacer cosas y va a hacer planes y todo eso. ¿Por qué? Por fe, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor voy a hacer esto. ¿No? Vivir es un verbo activo. Absolutamente. Pero hemos convertido la cuestión de la fe en un acto específico. Pero es como una aceptación intelectual, es algo pasivo. No, si yo creo, es como creer las proposiciones. Como algo estático. Sí, y no es así como se entendía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos, definimos en nuestras mentes la fe, la gracia, etcétera, estas cosas desde ese punto de vista, y entonces venimos a la Escritura, no lo vamos a entender o vamos a cometer errores interpretativos. Porque ese no fue el sentido en el que se usaban esos términos en ese entonces, o dentro de la Escritura, digamos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. No dice aquí de los gentiles, no dice de los judíos, dice, aquí pone a todo el mundo bajo la misma condenación. Me perdí. Contra toda impiedad e injusticia. Que detienen. Estoy como Joe Biden, espérense un momento, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, sin querer ofender a los demócratas. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nótese algo interesante, no hay nada más relevante para nuestros tiempos que este versículo, que detienen con injusticia la verdad. La verdad está siendo abofeteada en nuestros tiempos, hermano. La están analizando. La están maquillando, la verdad. No es que la están maquillando. Cuando usted se encuentra en una situación de una sociedad que no sabe qué baño utilizar, estamos bastante lejitos de la verdad. Cuando usted está cuestionando cuestiones que son tan obvias, ¿ok? Las cosas que están ocurriendo, el abuso infantil que está ocurriendo, el abuso a los niños, el lavado de cerebro, el abuso sexual, porque eso es lo que es, abuso sexual que está ocurriendo con los niños y que está haciendo la iglesia frente a eso. Nosotros nos quedamos así como nosotros no vamos a presentar la verdad. Por eso dice, ¿qué cosa aquí dice el Escrito? Dice, la injusticia, se detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que están haciendo a nivel de los políticos, están haciendo en las escuelas, lo están haciendo en los... ¿Y cómo detienen eso? Nótese algo interesante. Usted como cristiano ha estado en algún lugar donde usted se ha sentido incómodo revelando que usted es cristiano o hablando de su fe cristiana. No me conteste esto. Usted está en un lugar o rodeado de ciertas personas que usted sabe que usted no puede hablar no puede decir que no me avergüenzo del Evangelio. ¿No? ¿Por qué? Porque usted sabe que eso va a caer como una bomba atómica. Hablando, hermana, que estábamos hablando de cuestiones sobrenaturales. Yo creo que comenté eso la semana pasada. Le comenté, creo que usted, hermano, hablando del incidente que me pasó en el sauna. Le conté, ¿sí? Hace muchos años, yo estaba hablando con un amigo mío, brillante, graduado en teología. No era tan brillante porque era calvinista, retiro lo dicho, no era brillante. No, sí era brillante el tipo, y entonces estábamos conversando, no estábamos ni siquiera hablando de teología. Él era obviamente cristiano y yo también. Estábamos en el sauna después del Ignacio y estábamos hablando de filosofía.
pero no de teología, ni estábamos hablando de religión, estábamos hablando creo que de Kant, no me acuerdo nada más. Y había una persona que estaba sentada en uno de los extremos. La persona tenía perforaciones por todas partes en su cuerpo, un estilo de sin querer hacer un estereotipo, pero era un estereotipo la persona. Se bajó rebuznando y se acercó, se subió hacia donde estábamos nosotros y se paró frente a mi cara así y me dijo: yo no voy a dejar que tú impongas tu Dios sobre mí. Así como lo estoy diciendo, hermano. El Señor me es testigo. El Señor me es testigo que no estoy diciendo mentira. Y dice que tú impongas tu religión, tu fe cristiana, me dijo, que impongas your Christian faith. Me dice, tu fe cristiana sobre mí. ¿De qué? Y me acuerdo que Corey y yo nos miramos, yo lo miré a él así como diciendo, ¿y de qué está hablando esta persona? Me dio un grito, un alarido, salió y tiró un portazo. Obviamente, eso es una manifestación, no hay que tener un doctorado en teología para... ¿Tú estabas presente también ese día? No, pero no tengo teoría. Puede que esa persona sepa que usted habla de Dios en el gimnasio, porque puede que sí. Porque usted habla de Dios conmigo. Puede que sí, pero era una persona que yo nunca había visto en el gimnasio. O sea que en el gimnasio todo no... Él conoce porque hace años él iba al ministerio, yo tenía el ministerio en el sauna, ¿no? Y donde hablaba de... Ese era ahí, sí, tenía yo mi ministerio ahí. Pero nunca había visto a esa persona. Puede que esa persona sí... Puede ocurrir, pero de todas maneras eso no explica como que yo no estoy hablando de religión, estamos hablando de filosofía. Sí. No, es decir, incluso si yo estuviera hablando de religión, yo estoy hablando de religión con una persona. Es decir, lo que ocurrió... La reacción igual es rara, pero digo... Pero no estábamos ni siquiera hablando de eso. Como dicen, a que le caiga el guante que se lo... Sí, pero fue una cosa así y la persona se levantó y se fue. No estábamos, fíjate que nos quedamos. Y yo me acuerdo comentándole, pero es que ni siquiera estábamos hablando de teología, que siempre hablamos de teología, pero ni justamente no estábamos hablando de... Su esencia salió a flote, ¿no? Ya. Entonces, eso lo dejo ahí. Ya el Señor interpretará como se interpreta. Una mujer. Ya yo sí. pensé en eso. Sí, claro. Eso es una manifestación, obviamente. Sí. Obviamente. El demonio que siempre tiene conmigo, Jesús. Bueno, yo he tenido varias experiencias. Un día los invito a casa a tomar café y les hago varias historias espeluznantes similares a eso. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? Cuente, pastor. No tenga miedo, hermana. Diga, pastor. ¿Sabe que le digo una cosa? ¿Sabe? Mire qué cosa interesante lo que es el poder del Espíritu. Yo ni siquiera hablé una cuestión del Evangelio ni de la palabra, simplemente la presencia de dos cristianos. Pónganse a analizar. Ahí está el Señor. El terror. Yo me acuerdo de cuando el endemoniado Gadareno, cuando el Señor no dijo absolutamente nada. El Señor se bajó del bote ¿Qué tienes conmigo? y salió aquel dando alarido de los sepulcros. ¿Qué tienes conmigo? Yo, Marisa. Entonces, usted no tiene que tener miedo a los demonios. Los demonios no tienen miedo a usted. Y salen corriendo. Nosotros no echamos a esa persona de ahí. Esa persona salió, dio un grito espeluznante y tiró el portazo y se fue. Nosotros no le dijimos nada, no nos referimos, estábamos simplemente conversando con un amigo mío después del gimnasio. Pero la presencia del Espíritu, no yo, no un poder que hay en mí, ninguno. Es la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Usted piensa que los demonios no saben. Y las personas que están siendo influidas por los demonios no están viendo eso. Y lo sienten. Y no lo pueden aguantar. Porque está la luz ahí, donde dice que nosotros somos ¿qué cosa? La luz de este mundo. Entonces cuando usted está caminando, usted es como un fosforito que está como una antorcha que va andando por ahí, los demonios salen como Drácula. Entonces usted no tiene que tener miedo a eso. Usted va en el nombre del Señor. Absolutamente que no tiene que tener ningún miedo. Ellos le tienen miedo a usted. Dice así: porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Dios nos enseñó. Porque dicen, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una cosa que el filósofo alemán Immanuel Kant, cuando él escribe creo que fue en la edición del 1781 de su Kritik der reinen Vernunft. En alemán suena espantoso, ¿no? Kritik der reinen Vernunft. Es decir, la crítica de la razón pura. Y él dice que hay dos cosas que nos enseñan
que Dios existe. Dice, el cielo estrellado encima de nuestras cabezas y la ley moral dentro nuestro. Dice, estas dos cosas nos evidencian de que existe un Dios y creador. El hecho de que cuando nosotros apuntamos nuestros telescopios hacia el cielo, vemos un orden, vemos regularidad, vemos ley, vemos orden. El orden, ¿ok? Orden es el resultado de qué cosa? ¿Del caos? ¿No? ¿De qué cosa es el resultado del orden? En nuestra experiencia. Cuando usted ve orden, Limpieza. vamos a decir que usted venga aquí. Reglas. ¿Okay? Si usted viene aquí y usted se encuentra, bueno, usted cuando entró vio las sillas organizadas, el piano estaba puesto. ¿Y qué fue lo que usted asumió? Que eso ocurrió así, Alguien lo hizo. Autoridad. que una inteligencia, el orden en todas las cosas que nosotros vemos es el producto de qué cosa? Sabiduría, inteligencia. Espera, Sí. lo puse en latín, sorry. Inteligencia. Qué irónico. Ajá. Inteligencia, ¿no? Bueno, en latín es inteligencia, con T. Ok, así que no estaba maldecido, estaba simplemente mal escribido. Mal escrito. Bueno, entonces, ¿qué dice? El orden, todas las cosas que nosotros vemos en nuestra experiencia, ¿qué cosa es el producto del orden? Cuando usted ve, por ejemplo, si usted va a un jardín y usted encuentra el césped bien cortado, los arbustos, todas las cosas bien podadas, ¿usted piensa que eso ocurrió naturalmente por medio de procesos? No, es el producto de una inteligencia, que la inteligencia pone orden. De hecho, las leyes de física lo que nos enseñan, la primera y la segunda ley de... ¿Cuánto? A ver, aquí tenemos un ingeniero. Disculpen lo que es ingeniero, no es físico, no era lo suficientemente inteligente para estudiar física, pero yo siempre le digo eso. Pero Hacen todos los chistes. los chistes buenos, son los chistes buenos. A ver, dime tú, la primera ley de termodinámica, ¿te acuerdas? Qué bien, por eso lo digo, ahí estoy probando las normas. Primera ley de termodinámica dice que, ¿qué cosa? Que hay una conservación de energía y materia. El universo es una cosa cerrada y es la misma cantidad de energía y materia que hubo desde el principio. No hay más, ni se destruye, se puede transformar exactamente. Y la segunda ley de termodinámica es una ley que es muy interesante, porque esa ley, por eso, y miren que es algo interesante, porque dice, porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La segunda ley de termodinámica nos enseña, ¿qué cosa? Que todos los sistemas van de un nivel bajo de entropía, ¿ok? Y con el tiempo, la entropía, ¿qué hace? ¿Qué es la entropía? Tendencia al caos. Caos. ¿Usted no me cree? Vamos a salir todos de este cuarto, vamos a cerrar las puertas, nadie va a entrar. Vamos a darlo herméticamente cerrado. Venga en 20 años. Todos los sistemas se van, dice la Escritura, que los cielos van, ¿qué cosa? Envejeciendo. Usted va a ver que la pintura va a empezar a caerse de las paredes, la puerta se va a empezar a podrir, se van a despegar esto del piso, el púlpito, todo va a empezar a decaer y envejecer. Hoy yo estoy cumpliendo 43 años de estar decayendo y envejeciendo. ¿Ok? Hoy sirve como una confirmación de la ley de entropía siendo manifestada en mí mismo. Pero el caos, y eso así es todo, es caos. La Biblia nos dice que los cielos se envejecen. El hinduismo nos dice lo contrario. El hinduismo no dice que los cielos se envejecen, dice que son eternos, que hay un eterno ciclo de recurrencia. La Biblia nos dice no. La Biblia, Alirio, puede buscar ahí los cielos se envejecen. Eres hermano. Creo que Pedro nos dijo. Sí. Ay, hermana, espérese. Está bien.
Hebreos 1:11. Algunos años atrás, cuando yo era más joven, hubiera podido darle la cita de memoria. Ya no. Ya la. Pastor, Isaías 51:6 también. Serán como una vestidura. Ajá. El 10. ¿Cómo dice? El 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Imagínese usted, la segunda ley de termodinámica en la Biblia, escrita 2000 años antes de que nosotros descubriéramos los principios físicos que nos permitieron, ¿no? ¿Hay sabiduría en la escritura? Bueno, por supuesto, si fue inspirada por el autor del mundo, ¿no? Cuando de hecho se pensaba aún que el universo era eterno. ¿Qué cosa interesante? Ya la escritura, de hecho, se burlaban los ateos de los creyentes porque decían, no, Dios creó en un principio. Y decían, no hay principio. ¿De qué principio me está hablando? Siempre han existido los cielos. Cosas interesantes, ¿no? Bien, dice entonces que no tienen, ¿qué cosa? Dice, no tienen excusa. No tienen excusa, ¿por qué? Porque mientras más usted se mete, fue Heisenberg, el padre del principio de incertidumbre en la física cuántica. Él era maestro de escuela dominical y creyente. Y él dijo que cuando uno... No, disculpen, la cita está equivocando. Fue, de hecho, Luis Pasteur. Dice que cuando uno bebía un sorbo del vaso de la ciencia, ¿no? Cuando se bebía un sorbito, uno se convertía en ateo. Pero que cuando seguía bebiendo y llegaba al final, se veía que al final del vaso estaba Dios. Pasteur, ustedes saben que era creyente. Sí. Okay. Maxwell, el famoso Maxwell, que descubrió el principio de la electrodinámica, también era creyente. Creyente y era analfabeto. Ese muchacho no había tenido mucha educación y aprendió a leer y escribir con la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, por tanto no tienen excusa. Vivimos en la era más informada del mundo y estamos viendo que todo... Ah, sí, hermano, por favor. Pastor, antes de que prosiga, una pregunta. ¿Cómo usted le explica eso a una persona que es atea, que es hijo de padres cristianos, pero que es atea? ¿Cómo yo le explico a esta persona la existencia de Dios? Alrededor de la Biblia me habla de tantos ejemplos y ya se los he dado, pero todavía no. Él dice que estoy loca. Le voy a decir, no existen verdaderos ateos. El hombre, Aristóteles en su libro de la metafísica, en el primer párrafo, dice que el hombre tiene un deseo natural o una tendencia natural a creer, a la fe. Entonces, ¿qué pasa? No hay ateos. Lo que esa persona está tomando es una decisión de no aceptar la evidencia que se le está presentando a sus ojos. A ver. Eso no es verdad porque... Yo soy mentiroso, entonces. Yo fui ateo hasta, pues, sí. Hasta los 21 años. Y no es que yo no aceptara las cosas que no tenían sentido para mí. Y no fueron enseñadas tampoco. Claro, tienes razón. Y es cierto que él era ateo. Teníamos discusiones kilométricas, ¿no? Y entonces, pero está también una cosa, que lo que tú no entendías muchas veces, ¿ok? Y yo me acuerdo que yo me frustraba porque decía, pero espérate, no, aguanta un momento, no te me vayas más, quédate en este punto, a ver si bien lo que te estoy tratando de decir. Y tú no lo podías ver en ese momento. ¿Por qué no lo podías ver? Porque había muchas cosas que yo no sabía. Ajá. Ya. Y hay muchas cosas que no sabías y hay muchas cosas que no aceptabas porque no las creías. Que no creí. Y no las aceptaba porque para aceptarlas requería que supiera otras cosas. Mira, Hoyle, el físico Hoyle, que murió creo en el 2001, y él fue uno de los de hecho fue una de las primeras personas en demostrar la existencia de los hoyos negros. Él fue el maestro de Hawking. ¿Se acuerdan de Hawking? Pastor. Ay, disculpe, sí.
Bueno, ¿saben de quién está hablando? Stephen Hawking. El ateo. Hoyle, bueno, murió cuando se descubrió que, como dice la Escritura, dice que él dice que el Señor estira o expande los cielos, ¿no? Como un rollo, dice la Escritura. Cuando Lemaitre, que fue el que propuso lo que se llama hoy día el famoso Big Bang Theory, no la teoría del Big Bang, que se llamaba en realidad el modelo expansionista, porque había antes de esto el modelo físico establecido se llamaba el modelo estático o la teoría del modelo estático, es decir, el universo es eterno, es estático, no se está moviendo. Lemaitre, este señor que estoy diciendo, que justo era un cura jesuita, le presenta en Suiza, en un congreso, a Einstein su teoría. Y le dijo, Einstein famosamente le respondió, le dice, Lemaitre dice, tú eres un gran metafísico, pero eres un terrible físico, ¿no? Como queriendo decir, esta teoría es absurda. La teoría finalmente fue comprobada. El universo se está expandiendo. Y no solamente se está expandiendo, sino que la expansión se está acelerando. ¿Esto qué significa? Es muy importante porque la ciencia dice, los cielos declaran tu gloria. ¿Ok? Si el universo se está expandiendo, ¿okay? Fíjense, esto fue lo que este hombre propuso, que era un sacerdote católico. Pero antes de explicar esto, lo que decía Hoyle dijo, y murió, ya se había descubierto lo que se llamaba de la radiación de trasfondo. La radiación de trasfondo fue lo que quedó después de la famosa explosión del Big Bang y todo eso. Y de hecho todos los televisores lo pueden detectar, incluso los radios. Si usted desconecta un televisor y lo apaga, usted ve esa interferencia, que es el 1% de esa interferencia es lo que quedó de la radiación de microondas después de la explosión. ¿Okay? Ahora, después de que sabía de que Hubble, ¿sabes? El telescopio Hubble se llama por el astrónomo Hubble, que él midió ¿cómo se llama? La rapidez con que los objetos se están, los objetos se están moviendo unos del otro en el universo. Porque cuando uno se aleja, la luz que está viniendo de ese objeto como que se estira. Entonces pasa un poco a la frecuencia roja. Entonces las galaxias, la luz que venía de las galaxias se estaba estirando, ¿no? Y eso es lo que se llama el redshift, el enrojecimiento en la frecuencia. Hubble, el astrónomo Hubble, con su famoso telescopio de 100 pulgadas, creo que fue en Hawái, él descubrió esa famosa que puso contundentemente. Después estuvo, ¿cómo se llama este otro que ganó el premio Nobel también? Demostró que, es decir, la evidencia es irresistible de que el universo tuvo un principio. Entonces cuando vemos, y se puede calcular, porque si estamos en este punto, calculamos todo esto en reversa y vemos que qué fue lo que ocurrió. Llegamos a un punto, este es el universo, ¿no? Se está expandiendo, ¿no? Nosotros vamos a decir que estamos en algún punto aquí. Okay. Pero usted puede darle marcha atrás a todo esto y llega a lo que se llama la singularidad. Y es un punto, la física no puede ir más allá de aquí, porque más allá de aquí no hay ni espacio ni tiempo. Ni espacio ni tiempo. Cuando eso fue demostrado, y no había manera de negarlo, hasta hoy día esa demostración se mantiene. Hoyle murió y él dijo la siguiente palabra, dice: yo nunca voy a aceptar esta intromisión católica en el mundo de la física. Y usted dice, ¿de qué está hablando este hombre? Él entendía las consecuencias que eso tenía para su sistema filosófico, no su sistema físico. ¿Por qué? Porque él seguía sosteniendo que el universo era estático e infinito y eterno. Porque ese universo en el que él creía no necesitaba un Dios. Pero cuando vemos que el universo tuvo un principio, como dice la Escritura, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya su sistema filosófico no se cayó. Pero ¿qué pasa? Por eso te digo que los ateos son ateos, porque es una decisión que toman. A pesar de que la evidencia era contundente, demostrando físicamente, Dios se da a conocer a los hombres de la manera que el hombre quiere darse a conocer a Dios. Él está mostrando la evidencia a este hombre, y aún así ese hombre negó
no podía aceptar, no quería aceptar, no quiso. Podía, pero no quiso. Entonces por eso yo digo que no hay verdaderos ateos. Todos tenemos una religión, todos adoramos algo, ¿no? Sea un sistema político, sea una ciencia, sea lo que sea a uno mismo, pero tal cosa como que el hombre no cree es imposible. Entonces, no sé si Pastor, eso creo que alguien le había dicho a Einstein algo y lo detuvo porque no quiso explicar eso. Einstein, cuando escribió, y muchas personas no saben esto, en el 1906, cuando escribió su teoría de relatividad general, cuando él la publica, él tiene que volver y hacer cambios a la matemática, porque él había escrito su teoría dentro del marco de un universo estático, del modelo antiguo, y él tuvo que hacer correcciones para poder incluir los nuevos descubrimientos que se habían hecho de que el universo tuvo un principio. Y eso cambió incluso el pensamiento, porque Einstein era ateo, era judío, pero él era ateo. Y no se convirtió ni al judaísmo ni al cristianismo ni nada de eso. Después creía como una especie de panteísmo, no sé, una cosa rara. Pero por lo menos se vio forzado a aceptar un sistema teísta. Es decir, tuvo que aceptar que hubo un ser trascendental, aunque él no lo veía como un ser personal, pero tuvo que cambiar su paradigma. Y no solo su paradigma, sino que tuvo que volver y revisar la teoría. ¿Okay? Más preguntas sobre eso, sobre física. Bueno, continuamos entonces. De hecho, en el... Yo diría que no es verdad que hay gente atea porque lo niega, hay gente que simplemente no sabe. Hay ignorancia. Bueno, pero aquí no está hablando del ignorante. Pero ella está preguntando sobre algo. Bueno, es decir, ella no está hablando de un ignorante, ella está hablando de alguien que sí sabe, que viene de padres cristianos, que ella le ha presentado. También era cristiana. Pero tú decidiste no, sino que las explicaciones que me daban me parecían estúpidas, me parecía que no tenían sentido. Es que no tiene sentido. No las explicaban bien. Cuando llegó alguien que les explicó mejor. Pero no es que las explicó mejor, es que también tienes que notar, tú creciste. Porque cuando yo empecé enseñando era un mocoso que tenía 16 años, ¿no? Algo de eso. Entonces, había cosas que a lo mejor no podía. Entonces, Dios tiene un plan para cada persona y un propósito. Entonces, es decir, yo entiendo, pero esto sería revisitar nuevamente una de nuestras discusiones en el gimnasio. Yo llegué hasta los 21 y todavía no creía. Claro. Pero llega un momento que algo ¿Qué pasó? Es el espíritu. Yo diría que para un ateo, una persona que no quiere, que piensa que, pues porque ella dice que le dice que está loca. Y yo pensaba lo mismo, yo pensaba que los cristianos, yo pensé que se estaba loca. Sí, claro, yo sé. me lo dijiste en varias ocasiones. Yo recomendaría decirle a la persona que estudie historia, que no es, ¿cómo es posible que la gran mayoría del planeta Tierra empezó a creer en algo? Entonces todos eran estúpidos. Es que es algo que, mira, que es algo... La historia explica muchas cosas. Hay un libro que escribió Richard Dawkins. ¿Quién conoce a Richard Dawkins? Él es el archiateo de nuestro tiempo. Él es un biólogo y él escribió un libro en los años 70. De hecho, o sea que es un meme. Okay. El que inventó ese concepto fue este hombre. En este libro que les voy a mencionar, que se llama El Gen Egoísta. El Gen Egoísta. Did you know that? He came up with the meme? No. Anyways, okay. So, la cosa que dice él, que la razón por la que el ser humano cree es porque nuestros ancestros evolucionistas, cuando éramos monos, ¿no? Algo pasó en nuestra genética que creó una disposición genética, que hay un gene que nos predispone a como especie de una distorsión mental de creer algo trascendental. Pero que en realidad eso no demuestra que existe un Dios, sino simplemente que fue una variación genética, mutación que no... Nada más, ajá. Y yo digo, pero este hombre no se está dando cuenta de lo que está escribiendo, porque está haciendo el argumento a favor de la fe más grande del mundo. Porque la evolución darwiniana nos enseña que no va a haber ninguna variación, ¿okay?, que no sea beneficiosa para la especie. De hecho, Darwin, en su infame libro El origen de las especies, uno de los principios que discute en el capítulo 3, donde dice natura non facit saltum, dice la naturaleza no da saltos. Entonces, mire que algo interesante. Si tú me estás diciendo a mí que hay un gen que me predispone a creer de acuerdo a tu propio sistema,
tú niegas que exista ninguna facultad genética que no tenga una función presente en el mundo. ¿Ok? ¿Entiende más o menos por dónde va la cosa? Entonces, el libro de él, yo lo tomo más bien como una gran, a pesar de que fue escrito con otro propósito, pero yo lo veo, si tal gen existe, que no existe, pero si tal gen existiera, es una evidencia más de que existe algo a lo cual esa tendencia genética se mueve. Le voy a dar un ejemplo que Agustín menciona, y en una forma poética. Él dice, ¿qué amo cuando digo que amo a mi Dios? Dice, no es un abrazo, no es una visión de los ojos, no es un tacto, no es un sentir, pero es una cierta forma de abrazar, es una cierta forma de sentir. Y yo he tomado eso como un argumento, lo he extrapolado y digo, mi sed, ahora yo tengo sed, estoy tomando agua, la sed es evidencia de que existe algo que quita mi sed, agua. El hambre es evidencia de que existe algo que quita el hambre. El deseo sexual es evidencia de que existe algo, una persona a la cual uno ama sexualmente, y así con todas las funciones biológicas del hombre. ¿No nos parece curioso que el hombre, como dijo Aristóteles, que tiene una tendencia natural a creer, que eso sea evidencia de que existe algo que satisface esa necesidad del hombre? Y eso es algo que los darwinistas no ven. Leo, por supuesto que nosotros tenemos una tendencia a querer creer. ¿Por qué? Porque para mí eso es una evidencia de que existe ese algo que satisface mi necesidad de creer. Y eso se llama Dios. Bueno, continuando, y aquí tenemos 2 minutos. El versículo 20 es lo que se llama el argumento Kalam, o el argumento cosmológico. Y es el argumento basado en el orden que usan muchos cristianos para demostrar la existencia de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, que dice que no tienen ¿qué cosa? No tienen excusa. Miren toda la evidencia, los ejemplos que yo le doy aquí, a grosso modo científico, para mostrarle que la ciencia está dando gritos de que Dios existe. El mismo Darwin, les puedo traer el libro, no es mentira, nos menciona en su introducción a su infame libro, dice, estas son las formas en que el creador formó el mismo Darwin. Claro, no fue hasta sino mucho más tarde que él, ya regañadito, un viejo gruñón, se declara abiertamente un ateo. Pero es imposible, como dijo Pasteur, beber de la copa de la ciencia y no ver que hay un orden detrás de todas estas cosas de las leyes de Dios. ¿Entiendes? Que es imposible. Yo creo que la evidencia más grande que existe de Dios es el hecho de que el universo es comprensible. ¿Cómo podemos explicar lo que se llama la correspondencia entre lo que el hombre piensa y las cosas que existen? ¿Cómo es posible que las reglas matemáticas que nosotros ven aquí puedan describir eventos que están ocurriendo en galaxias a millones de kilómetros? ¿Sí, hermano? No, fíjate, quería decir algo. Por ejemplo, cuando tú atiendes un parto, una criatura, una madre gestante, y da a luz, sale por el canal del parto. ¿Qué es eso que le dice a ese ser que está ahí? Que le dice, respira. ¿Respira? Porque podía nacer y no respirar, como muchos que nacen antimuertos. Sí. Pero ¿qué es ese algo que le dice, respira? Y se inflan los pulmones y todo, y la verdad la hialina desaparece, etcétera, etcétera. Y empieza todo en la ruleta de la vida. Incomprensible. Yo es un milagro. Muchos partos y siempre me he hecho la misma pregunta. Es un milagro. ¿Qué es eso? ¿Es Dios? Es Dios. ¿Es Dios? Es Dios. Vamos a terminar aquí, pero les dejo con una historia que yo creo que las he comentado antes. De hecho, estoy ahora, algunos hermanos me han animado a escribir sobre esto. Estoy escribiendo un libro en este momento, bastante avanzado, pero estoy en un capítulo precisamente que estoy tratando con esto y introduje esto que voy a contarles ahora en el libro. Y es una anécdota real. Cuando yo estaba estudiando neuroanatomía en la universidad, yo tenía una profesora que era un materialista. Entonces ella reducía todos los eventos mentales, las ideas, todas esas cosas, a procesos electroquímicos en las neuronas. Eso es lo que es, no hay más nada.
No hay alma, no hay espíritu, es un cerebro y punto. Y justo un poco antes yo había leído que ocurrió, está en los anales de la medicina en Francia, que un hombre en el 2007 se apareció al médico con debilidad. Miren qué cosa interesante este caso, ¿no? Con debilidad en la pierna izquierda. Al hombre le hacen todo tipo de escaneos porque el hombre había nacido hidrocefálico, había sufrido hidrocefalia, le habían puesto el drenaje que se llama no me acuerdo. Entonces, bueno, a los 13 años le quitan, es como un drenaje, una válvula, un stent, y un shunt que le dicen. Entonces le habían quitado a los 13 años porque ya se había ido a remisión. A los 44 años, casado, con hijos, trabajaba como un oficial. No, un funcionario. Era un funcionario civil. Trabajaba como un funcionario civil. Parece en el médico. Cuando le hacen el escaneo, el doctor. Bueno, como le decía que esto terminó siendo publicado en el mundo entero, se fue con una explosión. Hasta hoy día no tiene explicación. Yo le presenté esto a mi esposa, a mi profesora. Que no cometí error. Ella es mi profesora. Así que sí, así está bien. Cállese, siéntese y haga lo que yo le digo. Okay. Haga la tarea. Entonces le presenté a la profesora, que era atea. El punto es, cuando le hacen un escaneo a este hombre, un MRI, tenía 90% del cerebro de este hombre no existía. Había desaparecido. 90. Pueden buscarlo en Google cuando vayan a la casa, búsquenlo. Man missing 90% of the brain. Un hombre sin 90%. Porque el líquido cefalorraquídeo había en los ventrículos del cerebro, en los unos pequeños espacios que hay, empezó a crecer. Como el cráneo estaba ya sólido, no podía ceder, ese líquido comenzó a comerse la estructura cerebral. Y estamos hablando que más del 90% de cuando usted mira lo que es una corteza así, casi no hay corpus caloso, es decir, para empezar, no es que este hombre no deba tener un trabajo, no debe estar vivo. Hoy día la ciencia médica no puede explicarse esto. Yo sí puedo, nosotros podemos porque creemos en la existencia del alma, ¿no? Pero, bien. Sí. Ese hombre podía caminar, ¿verdad? No es que podía caminar y hablar, ese hombre trabajaba, estaba casado, tenía hijos, una vida completamente normal. Él fue, no, y no eso, cuando le hacen una intervención quirúrgica, le drenan el líquido, porque sabía cómo cuando se lo drena, tuvo completa remisión y volvió a seguir su vida como si nada, sin cerebro. Siguió viviendo con el 10% de cerebro. Claro, a veces ese producto se obstruye. Claro, tiene que agarrar tiene que volver. Y otra vez yo, cuando le presenté años después, me encuentro con esta profesora y voy y la saludo en una conferencia. Le digo, profesora, ¿cómo está usted? Y le digo, no, mejor usted no se recuerda de mí, pero yo tuve una clase suya de neuroanatomía. Y dice, sí, claro que me acuerdo de ti, como no, tú eres el muchacho sin cerebro. Sí, le dije, sí, ese soy yo. Okay. Bien, vamos a orar entonces ahí. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra.